Episodio número 29. Grecia. Or our Achilles heel. Estudiante, recuerda usar la transcripción gratuita junto a la traducción en inglés de este episodio y las flascas de vocabulario en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y no te olvides de darle al follow para no perderte ningún episodio nuevo. Inglés. ¿Tienes depresión postvacacional? Un poquito, esperar. Pero eso es algo bueno también, ¿no? Exacto. Es bueno que me sienta muy mal ahora porque significa que lo pasé muy bien estas vacaciones de agosto. Pero ¿te sientes muy mal, de verdad? Un poquito mal, sí, porque estas vacaciones en Grecia que hemos tenido este año han sido tan espectaculares que sí sea un poquito difícil para mí ahora volver a la vida real. A la rutina, la vuelta al trabajo, en el colegio, las obligaciones Exacto. Así y que sin jacuzzi. sí, pero hablemos de eso en un rato. Pero quería decir que deberíamos hablar de las cosas buenas de Grecia para evitar esa depresión de la que hablamos. Así que César, como ya sabes, hemos pasado todas estas vacaciones en Grecia este año. Así que dime, ¿qué ha sido tu cosa favorita de Grecia? Mi cosa favorita ha sido, aunque no está relacionado con el sitio, con el lugar en sí, mi cosa favorita de las vacaciones ha sido desconectar de verdad, no trabajar durante 3 semanas, porque hacía años que estaba de verdad desconectado del trabajo y relajarme mucho, leer, no estar mirando el móvil, Mm. no tener Espe- Instagram en el teléfono, todo eso creo que es muy beneficioso. Esperar, porque normalmente trabajas mucho, trabajas muy duro y esas vacaciones no has hecho básicamente nada, Ujú. lo que creo que ha sido muy bueno para Sí, ti, sí. aunque has pasado mucho tiempo estudiando francés Claro, para ganarme en la competición que tenemos más tarde este año. exacto, porque quiero ganar la competición, así que aproveché, usé el tiempo de descanso para Para, darle un push, s- darle un empujón a mi francés y lo disfruté, que es lo importante también. sí, porque iba a decir que has usado este periodo de descansar para, de hecho, no descansar, pero al menos hacías algo bueno y algo que has disfrutado. Sí, muy bien. Pero he descansado, Ujú. porque en este caso estudiar francés era como un hobby, era una afición. Se nota que estoy un poquito amargo sobre todo el tiempo que has pasado estudiando francés y haciendo que me sienta mal. Pero, Bueno, ¿qué ha sido la cosa favorita tuya de estas vacaciones? ¿sabes que de hecho tiene un enlace, una relación con los idiomas también? Creo que para mí ha sido estar en Grecia y oír y leer griego moderno todos los días, porque como sabes ya, yo he estudiado mucho tiempo, muchos años, el griego antiguo. Así que ha sido muy interesante para mí ver cómo el idioma ha cambiado, reconocer algunas cosas Ujú. y a la vez sentirme muy perdido con el idioma, pero entender mucho escrito. Así que ha sido un placer para mí eso. Y también hemos hecho unos días en Atenas y en Nafplio aprendiendo más de la historia antigua.
Y eso ha sido muy guay para mí también, porque claramente soy profesor de la historia antigua, así que ha sido interesante visitar unos sitios de interés histórico. Sí. Para mí Como, también, mm, a pesar de que yo no soy profesor de historia clásica, ni sé griego, ni nunca he estudiado griego, ha sido muy interesante y tú has sido un buen guía también, porque me has explicado muchas cosas que no sabía y efectivamente hemos tenido esa primera semana, ¿no? Más cultural en Atenas y en Nafplio ujú. y luego un poquito de fiesta en las islas. Bueno, Sí, sí, en una isla, en Mykonos. sí. Que hemos ido a Mykonos porque creo que casi necesitas ir, ¿no? Una vez que todo el mundo habla de la isla, quiero decir todo el mundo gay, básicamente, porque creo que tiene una fama muy grande de ser una isla de fiesta. Ujú. Es como la Ibiza griega, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y cómo te ha parecido Mykonos? Mm, me lo esperaba más Ibiza. Ujú. Ibiza creo que es más grande, ¿puede Sí, ser? ¿Sí? imagino que sí. Bueno, es más grande seguro, Sí. porque de hecho en Ibiza hay carreteras grandes, autovías, Mm, y creo que la isla es mucho más grande. sí. Em, en Mykonos, y bueno, en realidad en toda Grecia, algo que he apreciado muchísimo es a la gente. La gente era súper maja, muy buena, muy agradable. Muy amigable, es verdad. Mm, Y iba a decir que el hotel en Mykonos ha sido increíble, ¿no? sí, La gente que trabaja ahí. Y no quiero nombrar el hotel porque suena una colaboración pagada y no lo es. Pero es como ha sido. ojalá, ojalá. Ojalá sí, exacto. Quizás deberíamos nombrarlo porque ha sido una Sí, experiencia muy especial para sí. nosotros. Es un hotel muy bonito, Mm. normalito. Es un hotel normal, pero bonito. Es de 3 estrellas. Sí, pues decimos normalito, pero a la vez, porque es Mykonos y es a gusto, claramente es bastante caro, Ujú. pero ha sido la mejor experiencia de mi vida, en términos de cómo te tratan. Sí, un hotel muy familiar y de Sí. hecho el lema, ¿no? Como el slogan, el Mm, lema del hotel era entras como un huésped, ujú. como un guest, un huésped, Invitado. como un invitado y sales del hotel como un amigo o como un Ujú. familiar. Y de verdad que se sentía así. Sí, sí. Sí, y el hotel se llama el Hotel Aeolus, lo que es un nombre, de hecho, del dios del viento, lo que para los griegos antiguos, lo que tiene mucho sentido porque hace mucho viento en Mykonos. Mm, No he experimentado nada igual en toda la vida. Pero me ha encantado ujú. porque era mi tiempo favorito, donde hacía calor, pero a la vez no ibas por la calle siempre sudando mucho por el viento. Así que ha sido muy placentero. Sí, la temperatura en general, excepto en Atenas, que Mm, sí que hacía mucho calor, sí, demasiado. era un poco sofocante. En las islas era muy agradable. El nombre del hotel, ¿cómo lo has pronunciado? ¿El nombre del dios? Pues creo que lo he pronunciado como Aeolus, ¿no? Ah, ok. Yo digo Aeolos, pero sí. Sí, es correcto. Se deletrea A-E-O-L-O-S. Ese. Sí. Gracias. Sí. No, no nos han pagado, pero ojalá. Y para mí, uno de los recuerdos más bonitos de Mykonos es el hotel tenía la piscina, pero también tenía un jacuzzi que podías usar Mm, y podíamos ver la puesta de sol por la tarde-noche, alrededor de las 8 de la tarde, sí, y se veía desde el hotel la puesta de sol y era muy, muy bonito también. sí, totalmente, totalmente de acuerdo y era totalmente bonito.
Y de hecho, no sé por qué, pero nadie más quería pasar la noche ahí. Quizás por nosotros, no sé. Pero en esa hora todo el Ujú. mundo se fue. Así que nadie más estaba ahí en los jacuzzis para experimentar esa puesta del sol. Ujú. Y así que era como tener un jacuzzi privado Sí, para verla. casi. Sí, así que ha sido increíble para nosotros. Y de hecho, la única persona ahí era el hombre que trabajaba en el bar. Pero en el viaje no todo ha sido de color de rosa, porque tú y yo tenemos un talón de Aquiles, Mm. hablando de Grecia, Ah, sí, es verdad. un talón de Aquiles, en tu caso es tu oído, que es Sí, la parte interna de la oreja. sí, que hemos averiguado que yo he tenido una infección del oído cada año Ujú. desde que nos conocimos. Ujú. De lo que me enteré este año cuando buscaba am, infección de oído en mis mensajes y cada año me quejaba de eso. Y tú también tienes un problema con el cuerpo, que cada vez que te pones enfermo siempre te afecta. ¿Qué? Se me infecta la garganta Mm, y esto creo que las personas que cuando van a un hotel o en su casa, si tienen aire acondicionado, mm, me pueden, me pueden quizás comprender, porque normalmente en una pareja siempre hay alguien que quiere poner el aire acondicionado para mm. dormir y otra persona que no quiere poner el aire. Y a ti te gusta mucho el aire para dormir porque eres más caluroso y yo soy más friolero. Sí, es verdad que yo necesito dormirme básicamente casi desnudo y tú siempre en pijamas En como pijama pijama de invierno, incluso en Valencia, por ejemplo, con casi 40 grados de calor. y con calcetines. Y exacto, con calcetines también. Así que sí, lo siento, pero cuando estaba de mal humor por mi Julián, oído, možno еще? he sacrificado tu garganta, tus tonsiles, ¿se dicen? No, los tonsils son las Super. amígdalas. Ah, sí, sí, Entonces tenía me suena. amigdalitis. Sí, así que los dos hemos estado un poquito enfermos al fin del viaje, pero supongo que eso ha servido para hacer la vuelta más fácil, Ujú. ¿sabes? Que, pues, la verdad es que hemos pasado estas vacaciones súper bien, Sí. quizás las mejores de mi vida, y tengo muchas ganas de volver a Grecia. Ujú. ¿Te gustaría, de hecho, aprender el idioma y vivir unos meses allí, ¿no? En Atenas. 100%. Me encantaba. ¿Atenas? Sí, sí. Y eso no esperaba, porque básicamente todo el mundo me decía que llegas a Atenas solo para salir, ¿sabes? Para salir a una isla. Pero, oh, ¿cómo se dice eso? No me digas. Una escala Ujú. de un lugar o un día cuando haces una transferencia de vuelo, ¿se puede Es decir? que es una Una escala. escala, Una ok, escala. sí. Claro, Ah, cuando cambias de avión en un lugar, eso se llama escala. Así que mucha gente me ha dicho que solo deberías ir a Atenas para hacer una escala, pero han sido días increíbles ahí también. Ujú. Sí, y Sí, no hemos hablado nada de la comida, pero la comida ha sido fantástica. sí. A pesar, a pesar de no comer ni carne ni pescado, hemos comido muy bien. Sí, pero De hecho, es que en la gastronomía griega hay muchísimas verduras también y además en Atenas también había muchas opciones para comer platos griegos tradicionales veganizados, ¿no? Como el gyros, que es como una especie de sí, kebab. musaca también. Sí, la musaca vegana muy buena. Sí. Bueno, estudiante, esperamos que si tú también has vuelto de las vacaciones, pues no tengas mucha depresión post-vacacional y te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.